Y ya estamos en la última hora del programa del profe Morales y es la hora de Noel Alejandro Leal, la hora de comunicarnos con Venezuela como hacemos cada semana, desde hace ya ni me acuerdo cuánto tiempo, pero siempre es un placer volver a dialogar con Noel Alejandro Leal. Muy buenos días. Muy buenos días, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, estoy un poco preocupada. El domingo pasado fueron las elecciones primarias en Colombia. La primera vuelta. Ujú, la primera vuelta. Petro 40,32 y Rodolfo Hernández, que empezó en marzo, 28,15. Gutiérrez, 23,91, ya dijo que le va a dar sus votos a Rodolfo Hernández. Y mi preocupación es la siguiente. ¿Por qué tenemos que elegir el menos malo y no el mejor? Bueno, ya hace mucho tiempo hay esta sensación donde al votante las estructuras políticas lo ponen a elegir siempre en lo menos malo de una oferta que está bastante viciada, ¿no? Pero el asunto es, vamos, en este caso específico de Hernández y Petro, Hernández se muestra como toda una sorpresa que, como estamos viendo, no existía antes de marzo, y de repente llegas al segundo lugar y si se ven los números en plano, diría, si suman los votos de Gutiérrez, ganarías la presidencia de Colombia. Bueno, viendo los números con un poquito de detenimiento, preocupa el altísimo, una abstención superior al 40%, que da un amplio margen para juego. Y si vemos los números con, con, con la objetividad del voto, habría que preocuparse. Pero ahora vamos al otro punto. El voto de verdad tiene importancia. Y quizá vayamos a ser un poco duros porque no sabemos en profundidad la capacidad que puede haber de manipulación del voto. Fíjate que vamos a ver ahorita lo del voto, más allá del hecho de lo menos malo o de los candidatos de la oferta política. Quiero entrarle primero por el lado del voto para poder entrar después a la calidad del producto que ofrece los candidatos, porque mucho de esto depende de precisamente cómo se llegó a la oferta. En este caso particular, vemos que este personaje que no existía antes de marzo, de repente pasa y supera por mucho a los otros candidatos que tenían gran posibilidad de haber ido a segunda vuelta. Este segundo candidato, este candidato que llega, ofrece en su discurso de oferta política, mira, lo único que he encontrado hasta ahorita que lo diferencia de la oferta política de Petro como tal, aparte de la grandilocuencia de las ofertas de Petro que no tienen sentido, lo que es la estructura del hecho de gobierno es Agenda 2030, es exactamente lo que ofrece Petro, que tampoco se distanciaba mucho de lo que ofrecía Fico. Entonces fíjate cómo todos entran dentro de ese paquete. La gran diferencia entre Fico, Hernández y Petro es que Petro es un guerrillero comunista reconocido. Los otros, Fico se vestía de derecha, pero estaba con toda la agenda LGTB, y Hernández igual. Entonces, la oferta política no es ni siquiera que queda dentro de los menos malos, sino dentro de lo malo, busca lo que menos apeste. Entonces eso es un asunto realmente grave lo que le están haciendo a la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando una sociedad, vamos a creer que el voto es real, no está modificado, que este voto no fue aumentado, que no le quitaron votos a Fico y se lo pusieron a Hernández, X? No vamos a especular sobre eso, sino vamos a decir que el proceso de la registraduría colombiana es 100% fiable, tan fiable como los que sucedió en los Estados Unidos, que ganó Biden, o tan fiable como han sido los distintos procesos electorales en Venezuela. Entonces,
Si esto es fiable, si esto es real, tenemos que empezar a preocuparnos muchísimo más por lo que le pasa a la sociedad. Yo me detuve, y creo que varias personas habrán hecho lo propio, en intentar ver algo de la campaña electoral de Hernández, en intentar comprender cómo fue que le llegó al público para poder generar ese espacio en tan poco tiempo. Y es algo realmente vergonzoso. Es un asunto que da pena, ¿no? Porque él tiene la absoluta seguridad, su holding político, la estructura política detrás de él, a los que lo que genera el mensaje político, tienen la absoluta seguridad de que hay que dirigirse a un público profundamente infantil y estúpido. Y ese público infantil y estúpido supuestamente está a punto de llevarlo a la presidencia de la República. Cuando uno ve cualquiera de los videos que se subían en TikTok de la campaña, es realmente grave, porque entonces, si eso es real, si el público profundamente infantil y estúpido es el que tiene tal poder de decisión sobre el futuro de una nación, ya ni siquiera importa el payaso que vaya a cometer el daño es mucho más profundo. El daño es realmente profundo, inmenso. ¿Y qué pasa con el sector de la sociedad que es más o menos pensante? ¿Qué pasa con el sector de la sociedad que tiende a ser un poco más conservadora? El sector de la sociedad que no está de acuerdo con toda esa agenda LGTB, que no está de acuerdo, que ve con mucho cuidado toda esta agenda 2030, que está consciente de que hay una inmensa cantidad de propuestas sociales que están totalmente vacías. Ese sector de la sociedad que ya a duras penas estaba con Fico y que ahora tienes que soportar que el candidato al cual supuestamente debes de apoyar, para no apoyar al comunista declarado, te ofrece lo mismo. Y no solo te ofrece lo mismo, sino critica toda la razón por la que tú has hecho o has tenido un sentir político. Cuando uno ve el listado de los famosos 20 puntos que emitió el candidato Hernández después del día de la primera vuelta, se nota, creo que en 2 o 3 de los puntos, un ataque frontal al uribismo. Si bien el uribismo quedó muerto políticamente con ese resultado electoral de esa primera vuelta, el asunto es que ahí hay un peso y una identificación política con lo que deberían de ser todos los votantes contra Petro. Y es lo que él más aleja, es lo que más ataca. Entonces digamos que ese porcentaje de votos que el uribismo le aportaba a Fico, que vendría a ser el grueso de esos 23%, empieza a dudar del comportamiento ¿de verdad estoy salvando Colombia con este tipo? El daño, la profundidad del eje, del mensaje de lo que se está haciendo es realmente terrible y a dónde se están llevando a los países. Porque aquí vamos al otro punto que es más delicado. Vamos a suponer que este candidato Hernández es el que logra el triunfo en segunda vuelta. Los votantes de Fico trasladaron su voto completo hacia Hernández. Los votantes de Fajardo, ese 3% también. El asunto, el tipo logra superar el 40 y tanto de Petro y logra ganar en la segunda vuelta. De ser así, él puede hacer toda la agenda 2030, todo el proceso de transformación de Colombia en algo que, si me preguntan a mí, es rechazado por cualquier persona que tenga sentido común. Es más o menos lo mismo que está haciendo Boric, que han hecho todos estos presidentes progresistas. Y no solo en ese proceso de transformación, tendría que estar consciente el país de que la oposición a Hernández es Petro. La oposición a Hernández, la que compartiría el contrapeso a nivel de Congreso, es la FARC, el ELN, el M-19, en la imagen de Petro. A eso encerraron al país con esta elección. Y entonces, ahí viene ese mar de preguntas y de preocupaciones. No estamos hablando ni siquiera del menos malo, sino del que menos apesta. Estamos, y para dejarle de contraparte al que apesta mucho más. Entonces, a las naciones las estamos obligando a procesos realmente peligrosos, porque como
lo ideológico de contrapeso frente al avance revolucionario es banalizado y se esconde dentro de esa mentira del centro derecha y ese festival de buenismo ridículo, no hay espacio para el avance real de lo correcto. En las elecciones de Chile, cuando las primarias chilenas de la izquierda, yo expliqué que al candidato chileno, Jadwe, no recuerdo cómo se llama, este, no le habían quitado la oportunidad de medirse electoralmente para poner a Boric. Entonces no era que Boric había ganado, sino que perdió el otro. Y explicaba, hablé de cada uno de los candidatos, hablé hasta del candidato que apoyaba a Piñera, Giselle, si mal no recuerdo, le explicaba que este personaje venía a ser Lamut. Y en ese listado de esos candidatos yo no mencioné a Cast, que vendría a ser el representante por una derecha real. Y me preguntaron muchos chilenos por qué no habían metido a Cast en eso. Y yo le dije, porque Cast está traicionando el principio del votante conservador. Cast está haciendo una campaña electoral donde al núcleo duro de lo que debería de ser su voto no le está dando absolutamente nada, lo está dando por descontado. Tú vas a venir conmigo porque aquello lo que ofrece es terrible. Entonces déjame ir a pescar algo de aquello también. Aquello, aquello está convencido de lo que quiere es lo podrido, ¿no? Y no vas a poner algo que no representa lo podrido a que me lleve a lo que yo quiero, que lo que yo quiero es lo podrido. Entonces, por lo tanto, yo decía que Kass no iba a ganar el presidente, en aquel momento iba a ser Boric, desde aquellas primarias. En el caso de lo que vemos en Colombia, yo no veía a Hernández crecer por ningún lado. ¿Por qué? Porque lamentablemente no creí que hubiese tanto infantilismo a la hora de decidir por el futuro de un país en Colombia. Yo sí esperaba ese infantilismo en Chile, lamentable. Yo sí esperaba esa estupidez salvaje en Perú. Pero en Colombia, un país que ha vivido este proceso de una guerra civil no declarada puesta por la guerrilla comunista durante tantos años, uno esperaba que a la hora de enfrentar esto se hiciese un bloque más o menos sólido. Es impresionante porque es muy, muy, muy triste. Es muy triste lo que nos está pasando socialmente, general en el continente, y nos pone frente a estos procesos. Si el proceso electoral es real, preocupa mucho. Si el proceso electoral está pinchado, tiene vicios de manipulación, viene la otra parte que tiene que preocupar también muchísimo más, que es porque el mundo y la opinión pública en general acepta el fraude electoral como norma. Al aceptar el fraude electoral como norma, como lo que ha vivido Venezuela todos estos años, un proceso que quedó certificado científica y académicamente en el año 2004, donde quedó claro la inviabilidad del proceso electoral venezolano, y al estar las fórmulas de la aplicación del sistema electoral de automatización colocado en cada uno de estos países y manejados por empresas, bien sea disfraces de Smartmatic o disfraces de lo que fue Indra y también la huella que dejó Indra en cuanto a esquemas fraudulentos en Venezuela y hoy el mar de negocios turbios que están en su entorno, habría que hacerse esa pregunta. Lo que sucedió aquí en Venezuela durante tantos años, este escándalo que vivió los Estados Unidos hace poco, este ruido que ha generado la elección hasta en Francia, el fraude hoy es la regla y debe ser aceptada a nivel global para poder sumergir a los países entre lo más apestoso y lo que apeste menos. Es un problema realmente grave lo que está sucediendo en nuestras naciones, porque no es lógico, simplemente no es lógico que un personaje como Petro se mida como un personaje como Hernández. No es lógico que un Castillo esté allí por elección popular, no es lógico que haya llegado Boric. Se abrió un espacio donde solo la estupidez reina. Entonces es un problema realmente delicado cuando tenemos que terminar de admitir que si es formal el nivel de voto, si es real el registro electoral, señores, nuestra sociedad simplemente se perdió.
Escuché el viernes, no sé si jueves o viernes, Milei, un, un Hernández, pero argentino, dijo que él era dueño de su cuerpo y que por lo tanto no estaba mal que él quisiera vender una parte de su cuerpo. Susto. ¿Cómo en un país donde hay tanta hambre? Porque lamentablemente en Argentina hay mucha hambre, Sí. que es inconcebible como que en Venezuela pase. En Argentina no hay combustible, no hay gasoil, los camiones están parados y el viernes se cumplieron 100 años de yacimientos petrolíferos fiscales y los camioneros le mandaban mensajes de feliz cumpleaños y les decían, hace 2 días que estoy esperando cargar y no hay combustible. Y ellos festejan con un mega concierto con todas las figuras, obviamente figuras adictas al kirchnerismo, si no, no pueden trabajar. Y en eso sí gastan fortunas. Entonces, ¿cómo alguien va a decir que yo soy dueño de mi cuerpo y vendo lo que quiero de mi cuerpo? Cuando hay tan... Entonces va a ser muy simple. El que está desesperado vende, el rico paga y el que necesita un órgano y no tiene dinero se muere. Así está la cosa. Así está la cosa Y lo precisamente aplauden, porque lo aplauden. sí, es triste. Es triste porque lo aplaude mucha gente que lo ve como la única alternativa frente al proceso que instauró Cristina. Y es eso porque volvemos siempre al hecho ideológico del asunto. Yo, precisamente ayer o antes de ayer, por un comentario similar, subí un viejo tweet que coloco de vez en cuando para explicar la importancia del proceso ideológico cuando se tiene clara la realidad de lo que se vive. El tweet reza más o menos así. Una persona se me acerca y me dice, ¿es usted liberal? Y yo le digo, no, yo soy de derecha. Y quedé gratamente sorprendido porque la persona que me hacía la pregunta sonrió, asintió con su cabeza, casi que contento, y se fue, tranquilo, sin discusiones absurdas de que no, porque el liberalismo dice, porque no, él entendió qué diferencia hay y cuál es la importancia del fondo ideológico real, de las preocupaciones completas que tiene que tener el pensamiento de una estructura de derecha y lo que permite u oferta un esquema que no es derecha, que simplemente se amarra al liberalismo económico como si eso fuese todo lo que se necesita para el manejo de una nación, para la estabilidad real de lo que significa un Estado, para los beneficios y controles necesarios de una sociedad. Entonces, eso es un proceso que preocupa muchísimo porque nuestras sociedades en general ha llegado a tal nivel de banalización que acepta cualquier cosa como supuesta contraparte del increíble daño que hace el proceso revolucionario, cuando el fondo se parecen muchísimo. Y eso es algo que tiende que, de alguna manera, encender las alarmas de ese sector de la sociedad que mencionábamos hace rato, ese sector de la sociedad que está lejos de ese tipo de agendas, de ese sector de la sociedad que se basa en esos puntos básicos que hemos comenzado más de una vez: individuo, familia, sociedad y nación. Porque cada uno de estos procesos revolucionarios, con sus distintos matices, con sus distintos payasos, dejan por fuera precisamente esos elementos básicos que son lo fundamental para nuestra convivencia en sociedad, para hasta nuestra supervivencia como humanidad. Ahorita que vemos esta andanada, esta tormenta que vive lo que fue la institución, lo que es tanto el daño, lo que es la institución familiar, lo que es la familia, está viviendo un ataque increíble. Este asunto de este individuo donde no se sabe ni identificar si es hombre, mujer, cebra, vaca, esta cosa tan salvaje donde el globalismo ha llevado a la desintegración de la identidad de una nación. Entonces, todo este tipo de asuntos, en todos estos esquemas electorales, tiene que preocupar muchísimo porque no solo es eso, no es solo ponerte a escoger entre el menos malo,
sino ponerte a escoger entre el que menos apeste, porque todo apesta. Sabes que es dañino. Cualquier persona con un poquito de sentido común empieza a preocuparse y dice, oye, esto está mal. Entonces, cuando eso que está mal se convierte en la única alternativa, hay que revisarse, y hay que revisarse a profundidad con respecto a todo lo que está generando algún tipo de aporte hacia la decisión de la sociedad, todo lo académico, todo lo comunicacional, como primeras bases para entender dónde está el eje del problema. Es que yo lo que no me entra en la cabeza es cómo se vino tan abajo el, el- el ámbito político, porque yo siempre hablo de lo mío porque no quiero que me digan que hablo de otro país. Que un Milei llegue a pensar en ser presidente cuando salimos de una desquiciada como Cristina Kirchner para entrar con otro igual. Pero, ¿dónde está la gente que piensa? No hay Claro, manera, es salir del horno, no sé, de verdad me pongo mal porque no entiendo cómo viendo a un loco gritando y prometiendo imposibles, aunque después de que de economía sepa, pero una cosa es saber en papeles y otra cosa es cuando hay que aplicarlo en un país que está acostumbrado a vivir de planes. Los muchachos entre 18 y 24 años jamás han salido a buscar trabajo. ¿Cómo funciona un país? sí. Hay gente que parece que no recuerda lo peligroso de esas estructuras de choque para cambiar a la sociedad, ni siquiera a la sociedad, sino cambiar la estructura económica del manejo de una sociedad. No funciona. Lamentablemente no funciona. Las sociedades o entran en un proceso anárquico o entran en un proceso de envejecimiento como lo que ha vivido Venezuela, donde nosotros, mucho de nuestra sociedad ha entrado a un nivel de podredumbre reflejada por lo que, por lo que refleja el gobierno, a los distintos niveles sociales. No estamos hablando solamente de la sociedad más pobre, estamos hablando de una sociedad que logró algún tipo de poder adquisitivo, bien sea a través de las estructuras de gobierno o la vieja sociedad que tenía poder adquisitivo de hace tiempo, tenía sus propios bienes de fortuna y ha visto cómo los mismos se han multiplicado haciendo un negocio sucio con el gobierno. Entonces toda la sociedad completa se va pervirtiendo y eso es un asunto realmente delicado. El enfrentar a una sociedad a un proceso de cambio económico sin estar consciente de lo que ha significado una cantidad de años de deformación del pensamiento de esa sociedad, sin estar consciente de que esa deuda social, como le dice mucho la estructura socialista, está allí y que no es deuda social, simplemente es una gran parte de la sociedad que tiene que encontrar reales oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. No encontrar una montaña imposible de escalar y después convertirte en más lastre social. Y un lastre social que se genera peligroso, que genera esto, o criminalidad o un proceso peligrosamente anárquico. Por eso es que cuando uno habla de política, tiene que entender cada una de las cosas que hacen un Estado. La política no es solo la economía. El concepto de Estado tiene una lógica mucho más amplia que el proceso económico de una nación. El cambio que quieren estos gobiernos, y lamentablemente América Latina está infectada, es cambiar cosas, cambiar lenguaje, hacerlo inclusivo, cambiar los símbolos patrios. Bueno, ustedes en Venezuela ya tienen bastante con eso, ¿no? De cambiar símbolos y la cabeza de caballo para un lado o para la otra, o ahora se metieron con la ciudad de Caracas. En mi país sacar los billetes, los animalitos que habían puesto autóctonos, para ponerlo por mujeres, por supuesto. Y no, o sea, yo quiero estar en la cara de un billete si soy alguien que ha hecho algo maravilloso por mi país, no por ser mujer. Uh -huh. Como tampoco quiero un trabajo para llenar un cupo. Quiero un trabajo porque me lo merezco. De otra forma me siento discriminada porque es solo para llenar un cupo y ponen al primero que pasa por la calle. Y eso no lo entienden.
Entonces aplauden cuando estos gobiernos dicen, no, hay que poner a la misma cantidad de hombres que mujeres sin discriminación y los LGTB y no sé, el abecedario entero, que yo no tengo ningún problema en que uno de ellos ocupe un cargo, pero porque se lo merece. Mérito, Nada por más. mérito. Es por lo único que hay que tener trabajo, aquí y en la luna, por capacidad. Por eso estamos como estamos, porque me van a bajar a la estatua de un conquistador. Entonces yo estoy renegando de mis ancestros españoles e italianos y franceses. Así es, así Me es. da vergüenza que mis abuelos todos hayan venido de Europa. Soy Querido Juan culpable Pablo, por no ser indígena. y tú sabes que es triste, ¿no? Tú sabes que ese fenómeno es del continente completo. Ayer hubo y Trudeau anunció que se le iba a pagar a los pueblos autóctonos de Canadá una cosa, creo que son $1.000 millones, una cifra increíblemente exagerada, una verdadera salvajada, una locura. Simplemente es una locura. No es que no se haya hecho un daño, que si vino, que no. Simplemente es que la realidad de los años marca un proceso que es evidente, que ha habido un cambio, que hay un proceso de transformación donde hubo fusión de razas, donde hubo encuentros, donde hubo desarrollos en conjunto, donde sí, claro que hubo en cualquier momento casos realmente que marcaron el esquema de cómo funcionaba el mundo en aquel tiempo. El mundo. Nosotros podemos encontrarnos, aquí estamos hablando de 200, 300 años atrás, si nos ponemos a ver lo que sucedía en la India hace menos de 100 años, lo que sucede en regiones de China en la actualidad. Entonces, vamos a ponerle un poquito de seriedad a todo este tipo de procesos de transformaciones que van buscando las destrucciones físicas de las naciones, más allá de la inviabilidad del tejido social de la misma. Todo este tipo de asuntos, toda esta criminal agenda LGTB, toda esta criminal agenda completa 2030, todo este proceso va siendo inviable el tejido social de nuestros países. Y todo este tipo de procesos, este que hablamos de Canadá, algo de lo mucho que se ve reflejado en el proceso de la constituyente chilena, algo que hizo que aquí temblara, que se hiciera mucho ruido, creo que era el artículo 119 con respecto a los pueblos indígenas y su significado, el significado de la palabra pueblos dentro de la agenda internacional de derechos. Esto es un asunto que está muy bien estructurado. Volvemos al esquema, la revolución es una sola. Todo este esquema viene a destruir nuestras naciones, viene a destruir al individuo, a minimizarlo de una manera realmente cruel, criminal. Ir contra tus raíces, contra tus tradiciones para que pierdas tu identidad. Refuerza tradiciones o raíces, las cuales ya el tiempo las había llevado a un mínimo, a un espacio, bien sea para bien o para mal, pero es la realidad. Ese proceso que va desintegrando todo sentido y hasta, fíjate que ahí vamos a utilizar todo, la desintegración de la nación y la reducción, el minimizar al individuo. Y lo vemos hoy en el caso de Barcelona. En Barcelona, en España, todo el proceso de identidad catalana está llevando al hecho de que hasta en las universidades se exija que no se hable español, que en las clases no exista el castellano como idioma, sino solo el catalán, un idioma que es bastante reducido. A eso también estás hablando de que todo esto refuerza el hecho de que Barcelona lo que quiere es sentirse que ella es una república independiente, destrozando así la identidad completa de todo un reino. Una nación que va a ir moliéndose en pedacitos en el momento en que alguna de esas autonomías logre convertirse con una entidad de república. En el proceso donde supuestamente hay un Estado europeo, casi a pasos de un Estado europeo. ¿Qué queda entonces para nuestras naciones donde los procesos institucionales son un chiste? Donde encontramos a estos procesos constituyentes que logran una deformación increíble del mañana de cada uno de nuestros países. El proceso constituyente venezolano destruyó a Venezuela,
todo lo que nosotros vivimos es consecuencia de aquella muerte de nuestro endeble Estado de Derecho y entregarle un cheque en blanco a la organización criminal comunista protagonizada por el chavismo, coordinada por el chavismo. Entonces, nuestra sociedad tiene que estar muy consciente de lo que se está haciendo es realmente profundo en contra de ellas mismas. El asunto es que son las sociedades las que lo están avalando, bien sea como en el caso venezolano, que es con la constante vestimenta democrática del proceso tiránico, o bien sea con esta elección entre lo que menos apeste, cuando el fondo es exactamente el mismo. Estaba mirando, ya que hablamos tanto de la reivindicación de los indígenas. En Venezuela, 2,7% de los venezolanos son indígenas, pero viven en zonas desasistidas con brotes de VIH, paludismo, sarampión, y a ellos se están reivindicando por ponerle la estatua de un cacique. Por Así es. ejemplo, Argentina tiene una población indígena de un 2,4%, Colombia 3,4%, Brasil 0,5%, Bolivia tiene bastante, el 62%, y México tiene el 15,1%. Entonces, la reivindicación no sería cuidarlos y tratarlos realmente como ciudadanos de primera. Así es, pero eso no va a ser, punto. Y menos dentro de estos esquemas revolucionarios que, como todo este tipo de esquemas, es nada más una propuesta falsa. Lo que debería de ser real simplemente es una mentira constante. ¿Por qué? Porque la mentira es bien recibida por cualquiera. Viene y le dice, sí, nosotros vamos a ir a desarrollar un proceso donde los pueblos indígenas van a estar reivindicados. Hay un montón de estatuas. Y entonces la gente aplaude. Los pobres, vamos. Fíjate que hay una cosa que mi país tiene a toda nuestra estructura intelectual comunicacional plagada de gente profundamente estúpida. Entonces estos imbéciles en general le decían al país que uno de los logros importantes de Chávez era que había logrado visibilizar a la pobreza. Claro, destruyó el país, ahora todo el mundo es pobre. Todo el mundo es pobre, claro, qué logro. Y entonces lo peor es que mi país sigue tomando a esos degeneradores de opinión como fichas que importan en el pensamiento político del mañana. Este tipo de generador de opinión es que vas a encontrar ahora explicando la importancia fundamental del voto por Hernández. No, de que mira, sí, el venezolano que tiene acceso al voto en Colombia tiene que votar por Hernández. Y hay un punto. Yo puedo entender que tú digas en tu discurso, y hasta puedo aplaudirlo, que tú digas, hay que votar por Hernández para parar a Petro. Pero que le busque puntos positivos a Hernández, por favor, seamos serios. No, no es serio, no es serio. Fíjate, por ejemplo, Boric, que había que dejar a los mapuches bien, tuvo que extender la militarización porque los mapuches que no son indígenas, que son vivos, que se hacen pasar por mapuches para saquear y Uh -huh. asesinar e incendiar. Entonces, ahora la inseguridad es tal que tuvo que extender la militarización de los territorios mapuches. Cuando en un momento no, hay que dejarlos porque ellos son los nativos. ¿Qué nativos? Si los mismos indígenas dicen no nos representan. Y el daño ya está hecho. Y el daño ya está hecho y el daño ya es profundo. Y nadie puede reparar esas vidas que ya no están. Uh -huh. Ese esquema va generando después parte de estas cicatrices y ellos mismos manejan este discurso donde llegan con esa sal en las heridas específicas para poder seguir manteniendo este tipo de brotes. Saben hacerlo, saben hacerlo. Y la única respuesta contra eso es seriedad, es entender principios básicos y declarar la defensa de esos principios básicos. Buscar en la sociedad el respaldo a los principios básicos, a eso, individuo, familia, sociedad, nación. El resto va en contra de todo eso.
El resto, todos estos accesorios, todos estos esquemas de estas agendas buenistas y todo esto, va en contra del principio básico, por lo tanto va en contra de usted, su familia y su país. El señor Maduro ratificó lazos de hermandad y apoyo mutuo con Palestina y agradeció a Rusia por su cooperación con el pueblo de Venezuela. Justo ahora. Claro, ahí metimos a los dos del paquete del proceso neocomunista fundamentalista. Yo quiero volver a enfocar lo que significa el neo en el proceso, porque también mucha gente en el análisis se cree, no, pero ¿qué van a hacer estos comunistas? Tú no has visto que aquí hay capitalismo. Bueno, si entendieran el esquema es dominación, punto, cerrarían el pico un ratico y entenderían todo este esquema. Si cuando te dicen hoy la batalla es entre globalistas y patriotas, esto no tiene que ver con socialismo, y le explicas el eslogan ese de la Agenda 2030, donde dice en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Si han escuchado alguna vez una frase más socialista que esa, no existe. Entonces, todo el esquema de fondo de todo lo que estamos viviendo es un proceso ideológico, es un proceso socialista. En el caso que específico, en esta etapa revolucionaria que estamos viviendo, que yo lo especifiqué para Venezuela en el 98, en el final del 98, donde explicaba que lamentablemente nosotros entrábamos en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista, veíamos esos dos ríos allí. Y ahorita precisamente los conectaste los dos. Palestina y Rusia. Cuando nosotros vemos este esquema de esas razones y cuando vibra la palabra Palestina en el esquema venezolano y nos encontramos con quien fue el terrorista más importante del mundo durante años, Carlos El Chacal, que era un hombre entrenado por las estructuras comunistas financiadas por la Unión Soviética y que defendía la causa palestina, es como ver esa fotografía en el tiempo reinando el hoy. Es increíble. Sí, cuando leí estas dos noticias, para cómo las leí una tras de otra, no es fácil. Pero va a haber cambios en el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo anunció don Diosdado. Estuve leyendo y no entendí cuáles son los cambios, porque no los dicen. Hay más gente, cambiaron de lugar, Adán Chávez fue de un lugar para otro, Jorge Rodríguez, son siempre las mismas figuritas cambiadas de lugar. No entiendo el Bueno, cambio. sí, eso lo vemos mucho durante mucho tiempo en el ministerio, en los ministerios en general. Son enroques constantes donde van cambiando de posiciones estos personajes, ¿no? Entonces encontramos Delcy Rodríguez, Delcy ha sido ministra de Comunicación, canciller, vicepresidenta, Jorge Rodríguez, presidente del CNE, vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional, alcalde de Caracas. Este, ellos van mutándose dentro de la estructura de gobierno y por supuesto van mutándose dentro de la estructura de partido. ¿Y por qué hay que poner la lámpara sobre la estructura de partido? Varias veces hemos hablado sobre el tema del partido en este tipo de procesos revolucionarios, en estos esquemas tradicionales de los procesos comunistas. Esto sí es un proceso, la parte tradicional del cuento. El partido pasa a no ser el partido de gobierno, sino el partido a ser el gobierno. Entonces, este proceso, para la gente que dice, Diosdado no quiere ver ni a Maduro ni en pintura, les recuerdo que el que hace cada una de las operaciones dentro del partido político, el que las coordina, el que las ordena y las ejecuta, es Diosdado. Entonces, Diosdado va haciendo del partido el hecho de gobierno. Este tipo de enroque viene a refrescar estructuras, a darle ya cada vez más cuerpo. Se incorpora un personaje en una dirección política, el hijo de Maduro, lo incorpora en una dirección creo que referente con cultos o algo de esto. El asunto es que estos esquemas van haciendo que el partido vaya cada vez ocupando más funciones de gobierno. El gobierno está realmente despedazado. Pues como hemos hablado más de una vez, la crisis institucional es increíble. En Venezuela no existe nada que ver con instituciones. Para explicarlo de una manera clara, hicimos una figura hace un tiempo donde decíamos que gracias a la oposición, a la música que tocó la oposición, aquí se baila con el cadáver institucional de lo que fue una nación, porque todo eso se murió. Pero la estructura partidista, la estructura del PSV, viene a tomar cada una de esas acciones de gobierno. Todo este tipo de movimientos que uno puede considerar vacíos en estos cambios de las estructuras del partido
no son tales. Son partes del ejercicio a través del partido del futuro eje de gobierno comunal. Lo único que me quedó claro de todo esto es lo que dijo don Diosdado. La ruta del partido es clara. Consiste en obtener la victoria revolucionaria en cualquier escenario, entre ellos el electoral, en la calle e internacional. Eso me quedó muy claro. Eso, fíjate que cualquier persona con un poquito de sentido común lo ve y lo tiene claro. Pero es lo que niega la estructura social del país en general. El país sigue diciendo, estos ineptos, estos incapaces, que tienen 20 y pico de años gobernando, cuyo proceso revolucionario ha bañado Iberoamérica por completo. Pero la oposición, reunida en la Plataforma Unitaria Democrática, iniciará un proceso de consulta con todos los sectores del país para determinar la fórmula para celebrar las elecciones primarias en las que elegirán al candidato que enfrentará al chavismo en los comicios presidenciales de 2024. Otra vez. Explicado y dicho, la estructura opositora venezolana simplemente es una estructura colaboracionista. Está allí para seguir brindándole cada vez más soporte al esquema de gobierno. A finales del 2018, principio del 2019, sobre todo lo que fue el 2018, la estructura opositora venía muy golpeada. Ya había sido el colmo del ridículo la elección del 2015, que tuvieron todo el respaldo popular que supuestamente habían obtenido en las elecciones del 2015, donde, según palabras del propio presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, para aquel entonces, decía que había una Asamblea Nacional votada por 14 millones y pico de venezolanos, es decir, 7 millones y pico de oposición y 7 millones de chavismo. Entonces, ¿cómo criticaste después el resultado electoral? Donde, por supuesto, era simplemente otro fraude. Bueno, después de cada uno de estos chistes, después de usar a la gente para que fueran un gran compartir, donde los pusieron a firmar 3 papelitos y abusar del ridículo de la gente, ya el país como tal estaba viviendo un momento de una crisis económica realmente muy fuerte. En ese momento Maduro había apretado todas y cada una de las tuercas para que fuese todo el mundo dependiente de la operación del Estado. Estaba todo esto muy bien cerrado. Entra el proceso del 2019, se sacan de un sombrero de mago el cuento del vacío del poder y el interinato, y entra la estructura, toda esta estructura ridícula de El Guiado y su combo. Cuando entra todo este esquema, nosotros explicábamos que esto venía para la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su forma de gobernar. ¿Por qué lo dijimos de esa manera tan clara? Porque era evidente. Había que estar en demente, ser gafo, para creer cualquier cosa contraria a esa, por esa estructura política. Pues. Había que ser realmente o colaborador en la estructura o ser profundamente idiota en lo político para tomar esto. Con esto quiero separar, y esto siempre es algo que la gente se molesta cuando hago este tipo de comentarios. Una cosa es el votante común y otra cosa es el dirigente político, el generador de opinión. Él tiene una responsabilidad para con el votante común. Él le dijo a usted que esa comiquita ridícula servía para algo. Y usted cree en él. Entonces, empieza a preguntarse en qué está creyendo, porque es que él le mintió de una manera descarada o es profundamente imbécil. Entonces, mi país se ve destruido en ese momento, está viviendo una olla de presión muy fuerte y le pusiste esta válvula increíble, que es la llegada del guiado y este chiste increíble del interinato. La realidad de esto se sabía. Que esto iban a volver a llevar todo el camino un proceso electoral, por más absurdo que pareciera, por más que fuese increíble, porque son 60 países desconociendo al chavismo como gobierno, son 60 países brindando y reconociéndole apoyo a ese chiste ridículo del interinato. ¿Cómo es posible? Pues ahí está. Está porque no podía pasar otra cosa. Porque la única respuesta que puede dar la estructura política colaboracionista es seguir vistiendo de democracia la estructura de la tiranía. No tienen cómo dar otra respuesta, no están ahí para dar otra respuesta. Están allí aún como caso de necesidad extrema que frente por algún tipo de milagro raro
la estructura tiránica no pueda sostenerse, aquello es lo que entraría a jugar. Fíjense que está igual de mal que en el caso que hoy se ve simplemente en titulares de manera clara entre Petro y Hernández. Cuando nosotros estamos viviendo nuestro proceso tiránico y encontramos a todo el chavismo ejerciendo el poder y ejerciéndolo como le da la gana frente a un concepto de que si te quieres apoyo o desconocimiento, cualquier cosa, sigues ejerciendo el poder como te da la gana. Si algún día existiese la salida por decisión propia, no la extracción, la salida por decisión propia de la tiranía, con cualquier otro de los eventuales disfraces, porque simplemente no se pueda sostener, aquello está así esperando como un caimán en boca de caño, esperando, sí, nosotros somos los que venimos a tomar el poder y llevar el país a la continuidad del proceso revolucionario, porque no ofrecen otra cosa, porque no tienen otra cosa, porque no hay, no solo es que no haya capacidad para otra cosa, sino que son la misma cosa. Hay gente que está preocupada, Noel, por la aplicación que lanzó el oficialismo, BENAP, porque a lo mejor pueden controlar tus datos. Recién ahora con la aplicación para controlar los datos. Tú sabes que ahí el chavismo ha impuesto toda una evolución en los esquemas de lo que tradicionalmente se conoce en Cuba como los CDR, ¿no? Los Comités de Defensa de la Revolución. Tú sabes que eso es básico dentro de las estructuras revolucionarias, ¿no? Fouché los tuvo en el periodo de terror en la Revolución Francesa y cuando da inicio la Revolución Soviética, por supuesto se empiezan a instalar. Y Lenin les tuvo mucho miedo. Lenin dijo, ya va, ya va, ya va, no me gusta mucho este cuento. Y el padre de la Checa, el padre de la KGB, Félix Dzerzhinsky, fue el que le explicó, mira, mejor nos vamos a aguantar esto y vamos a hacer toda una división de inteligencia que se encargue no la sociedad dirigida, sino nosotros de manera directa. Esto puede funcionar en otros países, pero a nosotros no nos va a funcionar. A Cuba le ha funcionado muy bien los CDR. Venezuela ha ido evolucionando eso dentro de esas estructuras. Primero Chávez empezó con el esquema de todo el proceso de ensuciar el nombre del Libertador, le puso círculos bolivarianos, después tomó un viejo esquema que ya existía, que eran los colectivos se le incorporan, cada vez se les va bajando el volumen para que entren lo que fue una serie de comandos de campaña localizados, focales, esto se le juntan ahora todo lo que es la estructura de los CLAP, entra todo un consenso donde cada una de la gente está registrada de una manera especial, entra el esquema del carnet de la patria, la plataforma patria, entran los RAF y ahora entras en esta estructura. Cuando ya la tienes en este formato y a través de una aplicación, algo tan actual como esto, simplemente le estás dando un esquema 2.0 a los viejos CDR. Claro, pero ¿cuál es el problema de que se enteren de mis datos y todo? Si ya tienen todo. Eso es la fantasía constante de que la gente entra. La realidad es que el Estado lo tiene todo, no importa el Estado que sea. Si un Estado revolucionario y totalitario, por supuesto, tiene más. Pero cualquier Estado en todo país tiene toda la información que quiera de cualquier ciudadano, algo que hoy con la automatización es técnicamente imposible de evitar. Ahora, a mí lo que me sigue dando bronca es que no van a controlar mis datos. Y abrí Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera. Ponen toda su vida. Toda su vida. Entonces, ¿de qué privacidad me estás hablando si lo primero que hacen es sacar fotos de sus hijos? Se van de vacaciones y dicen, estoy viajando por Italia. Y cuando llegan no se encuentran ni las paredes. Por eso es que quizá vale la pena, entonces, valió la pena el esfuerzo publicitario de la campaña de Hernández. Bueno, la población es estúpida y esto es lo que ellos quieren. Bueno, sí, lo que estaba leyendo también algo terrible, porque asesinaron cobardemente a Gentil Duarte mientras dormía en su lecho. ¿Leíste lo que dijeron los guerrilleros? Pero yo dije, no puede ser. Asesinado cobardemente mientras dormía. Claro, él pedía permiso para matar. Saludaba, se Sin duda, presentaba y después asesinaba. sin duda, sin duda. Tenemos que recordar el caso de Gentil Duarte para explicar aquello que se vivió en Apure hace un tiempo, cuando
la gente no entendía que si eran divisiones de la FARC y todo lo demás, y explicábamos en aquel momento el personaje de Gentil Duarte, y si mal no recuerdo, le habíamos puesto hasta fecha de vencimiento del personaje. Venció. Sí. Estaba viendo para cuánto alcanza una quincena en Venezuela para comprar solo 8 productos de la cesta básica. Eso sí tiene que ser algo que haga ruido, algo que duela, algo que moleste. Tú sabes que ni siquiera, que eso es lo más triste. Esta semana, el diario El Nacional, que si bien no es nada positivo, sigue siendo un punto de referencia y es algo, un método, es una estructura comunicacional que la gente reconoce. Esta semana publica un titular donde habla de la cantidad de dólares que ha inyectado el chavismo para intentar mantener el dólar que no se dispare. Este, la semana pasada hablábamos de cómo 1 millón de bolívares, un bolívar de la última reconversión que le quitaste los 6 ceros, subió en una sola semana, ¿no? Entonces, y eso está aguantado a través de una gran cantidad de dólares que inyecta el gobierno al mercado financiero para intentar aguantarlo. Y la noticia al lado habla de que para comprar la cesta, no la básica, sino la ampliada, completa, creo, o la básica, el asunto es que monta un número donde habla de $1.000. $1.000 para poder comprar toda la canasta, para poder tener esa realidad. Entonces, esos son los dos primeros titulares de esa primera plana. Golpean porque te muestra la estupidez del esquema económico propio de este tipo de sistema socialista, debido a que pones un esquema de controles falso y generas, como no puedes tener un mínimo de estabilidad y seguridad jurídica económica, tienes que estar haciendo cosas que van en contra del desarrollo de la libertad económica de un mercado. Y generas esto. Y al mismo tiempo la hiperinflación te sigue marcando la realidad de lo que va costando la canasta básica y la supervivencia, que está simplemente, como hemos dicho, lejos de la realidad, dentro de estos esquemas de fantasía que rodea la vida del venezolano, que sobrevive de una manera precaria en general. Te muestra eso. Pero el país completo, cuando tú te ponías a revisar qué estaba discutiendo la gente a través de las redes sociales, lo que estaba discutiendo la gente era la noticia de abajo, era el resultado del juicio de Johnny Depp. Eso era lo único que tenía la gente frente a esas realidades. Una realidad que te está diciendo, no comes, no es que no vas a comer mañana y serás feliz, es que no comes hoy, pendejo, no comes hoy. Para colmo, las exportaciones petroleras se desplomaron en mayo, cayeron a un nivel más bajo Lo que pasa es que ese desplome es una cosa más acordada dentro del mercado internacional que en base a las necesidades o capacidades de producción de lo que se está logrando. Es todo un acuerdo muy bonito frente a un hecho de un barril de petróleo de $150 barril, que, que tiene que ver con todo el desastre de la guerra, que tiene que ver con la realidad que hemos dicho en más de una oportunidad con respecto a la importancia del combustible fósil hoy y mañana. Sí, acá lo decían que esto se debía a que las reparaciones en el principal puerto petrolero del país se sumaron a los retrasos del envío de cargamentos. Pero bueno, Sí. siempre hay que darle una segunda, tercera, cuarta y quinta lectura. Es lo mismo que hemos conversado en muchísimas oportunidades con respecto a la gran mentira de cualquier número que se genere en Venezuela. Tienen la misma credibilidad que los resultados electorales. Sí. Noel, se nos acabó el tiempo. Te convocamos, Dios mediante, para la próxima semana. Pero ¿sabes qué? Me gusta que lo veo en Twitter, que es donde más tiempo estoy. Mucha gente está despertando y el culpable se llama Noel Alejandro Leal. Cierto, cierto. Y lo sabes porque hay tweets que me arroban a mí también y, y me doy cuenta de que se están dando cuenta de lo que vale Venezuela y de lo importante que es despertar para recuperarla. Amén, amén. Es bueno despertar. Venezuela lo vale.
que viva Venezuela. Viva Venezuela.